Vamos a hablar ahora de un tema muy hermoso, muy actual, muy importante en los momentos que vivimos, ¿verdad? La Virgen en Fátima se aparece en el año 1917 pensando en estos tiempos, trayendo soluciones concretas. Eh, Se le aparece a tres niñitos pastores, Jacinta, Lucía, Francisco, como deben saber muy bien ya, el día 13 de mayo de 1917 en Cova de Iría, Portugal, y vino para darnos mensajes para que alcancemos de Dios la misericordia, para que nos convirtamos. Eso es la misericordia, el acto de conversión, ¿verdad? Dios viene a ofrecer eso. ¿Y qué mensajes dio la Virgen cuando se apareció? Dijo, dejen de ofender a Dios que está muy ofendido. Año 1917 podemos imaginar ahora. Dejen de ofender a Dios que está muy ofendido. Y lo dijo con palabras, dice Lucía, de tristeza, que le salían como lágrimas a la Virgen, con los ojos como lagrimosos, con dolor. Dejen de ofender a Dios que está muy ofendido. ¿Qué más dijo? A los que me suplican, a algunos los curaré, a otros no. Es necesario que se conviertan. Y esto es raro. Uno cree que Dios le va a curar a todo el que se lo pide. No es así. ¿Por qué la Virgen dice a unos curaré, otros no? Es necesario que se conviertan. Porque cuando una persona está padeciendo algo, Dios lo permite para que la persona a través de ese sufrimiento repare sus propios pecados, se convierta a Dios, cambie de vida. Entonces, la Virgen María no le va a quitar un sufrimiento, una prueba que está pasando, si la persona no se va a convertir. Entonces, por eso dice, es necesario que primero se conviertan y cambien de vida. Ahora, si uno se convierte y cambia de vida esperando que Dios le dé la solución solamente para eso, ya no es cambio de vida ni conversión, sino que hay un interés. Entonces, lo que Dios quiere es el bien de nuestra alma, en definitiva, que realmente lo busquemos a Él. ¿Qué más dijo? Aceptar con amor el sufrimiento que Dios permite que nos venga para que nuestra salvación y la conversión, por nuestra salvación y la conversión de los pecadores. Quiere que todo lo que Dios nos vaya a enviar sea aceptado con amor y ofrecido, por mis pecados y por la conversión de los pecadores. ¿Qué más pidió? Oración y penitencia, por los pecados personales y por la conversión de los pobres pecadores. Oración y penitencia puede ser ayuno como una forma de penitencia. El rezo diario del Santo Rosario. Siempre pide eso ella, porque es como el cordón umbilical que une el corazón de María con nuestro corazón. Por ahí pasa todo el alimento que necesitamos, como una madre pasa su alimento a su hijito. Entonces el rosario hace de cordón umbilical, es lo que nos une a ella. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Es voluntad de Jesús. Jesús quiere eso, quiere que su madre se difunda la devoción a su corazón inmaculado de su madre. Quiere que se extienda en el mundo esta devoción. Quien abraza esta devoción le prometo la salvación, dice la Virgen, y serán como flores puestas por mí para adornar el trono de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que ella va a poner a las almas que se consagren a ella en un lugar privilegiado. No va a ser el común de todas las personas, sino que los que se consagren a ella van a estar puestos como un regalo, un don que ella puede hacerle a Dios. ¿Y quién es la que le hace ese don y ese regalo a Dios? Su mamá. O sea, cuando decimos mamá de Dios, pensemos bien. Es mamá auténtica de Dios. Esto es lo que nos desconcierta, que Dios sin tener mamá, porque nunca ha tenido ni quiso tenerla en el tiempo. Adoptó, y si es su mamá le obedece, claro que le obedece, así lo obedeció en la tierra y estoy seguro que en el cielo también la Virgen intercede y lo que ella pide Dios se lo concede, porque es su madre. ¿Y quién le niega algo a su mamá? Más que sabiendo que lo que pide es tan bueno, ella sabe pedir todo lo que Dios le gusta que le pida. Ella no pide una cosa que no sea lo que Dios le agrada. Nosotros pedimos cosas que no sabemos a veces, por eso Dios no nos puede conceder. Pero ella sabe perfectamente cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de su Hijo, y por eso pide, porque Dios espera que lo pida su madre. ¿Qué más dijo? La necesidad de reparar el corazón inmaculado. Eso se lo va a decir Jesús a Sor Lucía, que los 5 primeros sábados de cada mes se ofrezca la Eucaristía y la misa en reparación a su corazón inmaculado,
y se reza el rosario y se medita en 15 minutos los misterios de la vida de Cristo, los misterios del rosario, por 15 minutos. Puede ser uno durante 15 minutos, puede ser dos o varios, o todos durante 15 minutos. Eso lo pide ¿para qué? ¿Quién lo pide? Jesús, para su mamá, porque reparar el corazón de la mamá es reparar el corazón del hijo. Él se ve contento con que reparen las ofensas contra su mamá. ¿Y cuáles son esas ofensas? Las dijo Jesús. Dice, ofende a mi madre todos aquellos que no reconocen que ella es mi madre real y la madre de todos ustedes. Los que niegan eso le producen un gran dolor, porque un hijo que le dice a su propia mamá, tú no eres mi mamá, siendo la mamá, ¿qué dolor le va a producir a su madre? Tremendo. Eso es una de las causas. Otra, los que niegan que ella ha sido virgen, antes, durante y después del parto. Otra, que niegan que sea inmaculada, que sea la Inmaculada Concepción, la que fue concebida sin pecado. Eso también le produce mucho dolor, porque es un don maravilloso que Dios le ha concedido. Los que destruyen las imágenes, la escupen y la desprecian. Y por último, un dolor enorme por todos aquellos que enseñan a los niños a despreciarla, a rechazarla, que le dicen solo Jesús, y eso sabemos que son los hermanos separados. Y lamentablemente también dentro de nuestra iglesia hay quien hace estas cosas. Pero fundamentalmente son los hermanos separados que le dicen a sus niños en las catequesis que hay que rechazar a la Virgen María. Eso es un dolor muy grande para Jesús. ¿Qué más enseñó? Vino la Virgen de Fátima para recordarnos las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Y cuáles son? Voy a hacer una lista rapidito, muy importante. Miren ustedes qué completo que es Fátima. Y los invito a leer las memorias de Lucía, lo pueden bajar por internet, en PDF está para bajarlo, gratuito, y leer la vida de las apariciones, la vida de Jacinta, Francisco y Lucía, pero las apariciones mismas, escritas por la misma Lucía. Entonces, ¿qué verdades aparecen en Fátima? La Trinidad, se habla del misterio trinitario, porque en Tui, en un lugar allí en España, Lucía tiene una aparición del misterio trinitario. Después aparece la Eucaristía como sacramento, porque el ángel le da la Eucaristía con muchísima piedad, con muchísima devoción y amor. Y aparece la Eucaristía como sacrificio también en la aparición que se hace en Tui del misterio trinitario. Eso va a suceder sobre el altar, donde aparece Cristo crucificado, va a aparecer el corazón inmaculado debajo de la mano derecha de Cristo crucificado, aparece el Padre que está sosteniendo a Cristo y su cruz, y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma en su pecho. Y debajo del brazo izquierdo de Jesús dice gracia y misericordia con letras cristalinas, gracia y misericordia, con letras de agua, digamos, transparentes. ¿Qué más? El cielo, se habla del cielo. Le preguntan, ¿dónde está María de las Nieves? ¿Ya está en el cielo? Y la Virgen le dijo, sí, ya está en el cielo. ¿Y Amelia? Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo, le dice la Virgen, hasta el fin del mundo en el purgatorio. Y ahí nos está enseñando también el tema del purgatorio. El tema de la luz, la Virgen está envuelta en luz. Esa luz que nos envuelve es la luz divina, la luz en la cual veremos a Dios. Dios es luz también. Y nos habla también de la verdad. La luz está relacionada con la verdad. Dios es verdad y es luz. Y tenemos que vivir en un mundo oscuro y de mentira. Y tenemos que poner luz. Somos luz para el mundo y sal para el mundo también, dice Jesús. Tenemos que iluminar en un mundo oscuro. También nos enseña el infierno claramente mostrado a los niñitos. Y cuántas almas se condenan por no tener quien rece por ellos. Nos enseña la segunda venida de Jesús en el milagro del sol de Fátima, porque el sol, que es el milagro por el cual todos creyeron, comenzó a danzar, a cambiar de colores y a venirse encima de la gente. Es el sol que baja de lo alto, o que nace de lo alto, o baja también de lo alto, como nos enseña San Lucas en el Evangelio, en la oración de Simeón. El sol que nace de lo alto es Cristo. Y aquí es el sol que baja hacia la gente, que la gente empieza a correr por todos lados pensando que el sol se les iba a caer encima. Se secaron
se secó toda la ropa y la tierra de una lluvia de 3 días y se curaron muchísimas personas instantáneamente en ese momento. Pero la Virgen mostró el sol que venía. Por eso está hablando de la segunda venida de Jesús. La importancia de la consagración al Inmaculado Corazón: es voluntad de Jesús que se consagren y que ella va a triunfar. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. También aparece la promesa gigante a los que se consagren a su corazón inmaculado. Habla de la misericordia de Cristo en la aparición de Tui. Aparece el divino niño Jesús a hablar con Lucía. Nos está hablando de la importancia de la devoción al niño Jesús también. Aparece San José en la última aparición del 13 de octubre, bendiciendo al mundo con el niñito Jesús. Aparece el escapulario y la Virgen del Carmen, hablándonos de la importancia del escapulario, de volver a esa promesa tan linda de llevar el escapulario. La importancia de la oración y la penitencia, la importancia del rosario, el amor al Papa, el rezar por él, el sacrificarse por el Papa, la búsqueda de la verdadera paz, la necesidad de vivir en gracia de Dios, saber pedir. A algunos se lo otorgaré, a otros no. Saber pedir. Cuando nosotros pedimos tenemos que supeditar todo a la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios. La devoción a San José, ya dijimos. El peligro de las modas fue enseñado a Jacinta por la Virgen. Vendrán modas que ofenderán mucho a Dios. El peligro del vestirse a la moda según el espíritu del mundo, que ofende a Dios muchísimas veces. La santidad de los religiosos, que deben ser muy puros, se lo dijo la Virgen a Jacinta antes de morir. La vocación religiosa, que es un don maravilloso, que es una vocación a la contemplación, también se lo dijo. La pasión de Cristo, la importancia de meditar sobre la pasión. La mediación de María Santísima, lo importante que ella es ante Dios para mediar por nosotros. La presencia de los ángeles en las apariciones de esos ángeles. Y voy a terminar con algunas observaciones, algunas frases que la Virgen fue dando en sus apariciones. Cortito, solo me voy a referir a la parte esencial. En la primera aparición del 13 de mayo, ella va a pedir que se ofrezcan a Dios y ofrezcan su vida a Dios. Dice así: quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles como reparación de los pecados con que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Ellos contestaron: sí queremos. Y ella agregó: tendréis pues mucho que sufrir, pero la gracia de Dios los fortalecerá. Es importante ofrecer todo lo que Dios nos manda. Repito, esto es lo primero que le pidió la Virgen María a los pastorcitos. Luego les va a pedir que se sacrifiquen además voluntariamente, y ellos van a decir: ¿cómo tenemos que sacrificarnos? Con cualquier cosa que podáis. Y ellos usaban una soguita para hacer penitencia, se privaban de comida, si les dolía la cabeza no se quejaban, ofrecían ese dolor de cabeza. Si la mamá le mandaba hacer algo y no les gustaba, iban por amor a Cristo. Recibían a los peregrinos también, que les hacían interminables preguntas, aunque estaban cansados, lo ofrecían por Cristo, etc. En la segunda aparición ella dijo, en la segunda aparición va a llamar a las personas a que se consagren a su corazón inmaculado, porque es un instrumento que nos llevará a Dios. Y dice así: si se convierten, las personas se curarán durante el año, las que le pedían algo. Si se convierte, se curarán. Quisiera pedirle, le dice a Lucía, que nos lleve al cielo. Sí, a Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón, y a quien la abrazare le prometo la salvación, y serán queridas sus almas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. Tercera aparición. Hace un llamado a ser instrumentos
de la devoción al Inmaculado Corazón también. Cuando les muestra el infierno les dice: habéis visto el infierno, donde van a las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando viereis una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes. ¿Qué es esta señal? Esta señal, la primera aparición sucede en el año 1917, en la Primera Guerra Mundial. Pero la Virgen dice: si hacen penitencia y rezan el rosario y se convierten, habrá paz, pero si no vendrá una segunda guerra. Y el momento en que va a venir esa segunda guerra será con esta señal. Van a ver una luz misteriosa que va a atravesar todo el horizonte. Eso sucedió en Europa, que apareció de hecho una luz que nadie supo que era, una luz misteriosa que se vio de noche. Algunos pensaron que era aurora boreal, pero no hay aurora boreal en esa zona de Europa. Y la Virgen le dijo a Lucía: esta es la señal. A la semana comenzó la Segunda Guerra Mundial. Eso es un hecho histórico, ¿no? En la cuarta aparición hay un llamado a rezar mucho y a hacer penitencia por los pecadores. Deseo que sigan yendo a Cova de Iría en los días 13, que sigan rezando el rosario todos los días. Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y haga penitencia por ellos. Y la quinta aparición no es lo más importante en el cuerpo del mensaje, pero dice: curaré a algunos enfermos, pero no a otros. En octubre haré un milagro para que todos crean. Ahí anuncia el gran milagro que va a suceder, donde más de 70.000 personas van a ver este evento. Y la aparición final, entonces, en el milagro del sol del 13 de octubre, dice: quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío. Yo soy la Señora del Rosario, la Virgen del Rosario. Que continúen rezando el rosario todos los días. La guerra está acabándose y los soldados pronto volverán a sus casas. Y de hecho pasó así con la Primera Guerra Mundial. ¿Curará a los enfermos?, le pregunta por último Lucía. Unos sí, otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Y tomando aspecto más triste dijo: que no ofendan más a Dios nuestro Señor, porque ya está muy ofendido. Esto es en síntesis las cosas que podemos encontrar en estas apariciones de Fátima. Pero nosotros tenemos que ver algo que a mí siempre me gusta enseñar como conclusión de esto, es que cuando Dios eligió el pesebre de Belén, el lugar tan oculto, olvidado, despreciado, frío, húmedo, lleno de bichos, de insectos, de zacate, espinas, piedras, humedad, excremento, orín de animales. ¿Por qué elige ese lugarcito como si fuera lo mejor del mundo? Porque iba a estar la Virgen allí preparando una cuna. Es importante que ella se introduzca dentro, la purísima, la inmaculada, y prepare el lugar, porque Cristo vino porque ella tocó con sus manos, que responden al impulso del corazón, al amor del corazón, o al amor de la madre, que se expresa a través de las manos, que trabajan y hacen su nido de amor. Ahí quiso nacer Jesús, en ese lugarcito. Esto nos habla de que ella sigue realizando una tarea en la cueva del corazón de cada uno de nosotros, pero necesita que nos consagremos, abramos nuestro corazón para que Dios baje a nosotros, para que haga de nosotros un pesebre, pero un pesebre preparado por las manos de la Santísima Virgen. Por eso los invito a todos a consagrarse al corazón inmaculado, a ponerse en sus manos, a abrir los corazones a ella. Ella nos va a conducir a Cristo, a la misericordia. ¿Cuál es ese triunfo que ella dice? Al final mi inmaculado corazón triunfará. Nosotros creemos
que ese triunfo es el triunfo de la misericordia en el corazón de los hombres. Porque no hay un triunfo más grande que en el plano espiritual. Y dentro del plano espiritual lo más maravilloso es que una persona se ponga de rodillas delante de un sacerdote recibiendo la absolución de los pecados. Entonces creemos que ese triunfo será cuando la mayoría o muchas personas en el mundo de verdad se conviertan, vayan a un sacerdote, se pongan de rodillas, se confiesen y cambien de vida. Ese será el triunfo esperado que la Virgen nos ha prometido. Muy bien, con estas reflexiones espero que les ayude para ir por este caminito nuevo que el Señor nos ha dado, aprobado por la Iglesia más de una vez, muchas veces, propuesto por la Iglesia, como es Fátima, para la devoción y para el conocimiento de su doctrina. Así que les invito a consagrarse al Corazón Inmaculado para que ella haga su obra en nosotros, y les dejo mi bendición, les agradezco que nos hayan acompañado, dejo mi bendición para ustedes y toda su familia, recordándoles también la importancia de rezar el rosario diario en familia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.